Hemos invitado a Daniel de la Cruz, que es experto en matemáticas, cristiano además, para que nos pueda dar un poco más de detalles, porque esos son los temas que más que la explicación dura y sesuda, Daniel, es un tema de detalles, ¿verdad? De menudeo para que la gente lo pueda comprender mejor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo primero que nos puedes decir sobre Dios y las matemáticas? Bueno, quisiera para empezar leer un texto de la palabra de Dios que está en Salmos 19, quizás para poder introducir Por favor, claro. Bueno, en Salmos 19 del 1 al 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Podemos ver, si bien es cierto, como mencionabas, un orden claro en toda la creación, un orden claro en la creación, pero que muchas veces parte de cuestiones que son más ideales, o sea, que son más relacionadas a una idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 más 1 es 2, ¿no? Y eso lo podemos ver plasmado en toda la creación, ¿no? Y más que el mismo hecho de 1 más 1 es 2, podemos ver quizás la noción de cantidad, ¿no? La noción de cantidad nosotros la podemos entender. Esta noción de cantidad, analizándola, tiene muchas características relacionadas a un absoluto, ¿no? 1 más 1 es 2, es acá en Perú, es en Chile, es en la China y es en todos lados, ¿no? Como dicen, la matemática es matemática en todos lados, ¿no? O sea, es en cierto sentido es omnipresente. Una cosa que a mí siempre me llama la atención es la sorpresa que me causa ver que este universo está ajustado milimétricamente con fórmulas matemáticas, con fórmulas muy arbitrarias además, no son incluso fórmulas que uno podría predecir o intuir que son así. No sé, la fórmula de la relatividad especial, la fórmula de la gravedad, el tema el tema de la teoría de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, etcétera. Y varias fórmulas más, que la verdad yo no soy un experto, pero cuando uno entra en el detalle te das cuenta que este universo está sostenido sobre fórmulas físicas que tienen que ver con matemática. Eso es sorprendente, porque eso te indica que hay una inteligencia detrás que lo ha ordenado de manera muy arbitraria, ha elegido fórmulas y números muy precisos y concretos que casi no tienen que ver con nada salvo con la propia voluntad de quien lo puso así. Eso te indica que detrás de todo esto hay un mundo de matemáticas regido por una inteligencia absolutamente superior, que desborda en capacidad, ante la cual nosotros no somos ni siquiera bacterias. ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, como tú bien decías, ¿no? Es sorprendente esa capacidad que nosotros podemos ver, que claramente ya está determinada, ¿no? Que simplemente nosotros somos quienes investigamos, quienes desarrollamos, quienes probamos, corroboramos y nos vemos con la sorpresa de que ya está determinado, ¿no? De que nosotros no desarrollamos, nosotros no imponemos, nosotros no delineamos las leyes bajo la cual se va a regir este mundo, sino que son leyes que ya están puestas, ¿no? Y son leyes que, como tú mencionas claramente, están, si bien es cierto, pueden parecer impersonales, ¿no? Pero nosotros no podemos ligar la racionalidad, entendiendo de que todas estas leyes son bastante racionales y a pesar de que son muchas veces arbitrarias, son coherentes entre sí. Exacto, ¿no? Sí. Son coherentes entre sí y nosotros no podemos atribuirle eso a algo impersonal. No es que hayan evolucionado, digamos, no es que aparecieron de la nada. El Hamlet de Shakespeare no puede haber aparecido de la nada, tiene que haberlo escrito alguien, evidentemente. Claro. ¿No? Un tratado de economía básica para primer año de secundaria no evolucionó y apareció de la nada ahí puesto en el aire, ¿no? Las cosas no aparecen de la nada, eso tiene que haber sido diseñado por alguien. Claro. Y nosotros, por ejemplo, podemos, esto es algo bastante evidente. Por ejemplo, si yo creo una máquina o si yo descubro una fórmula, si yo desarrollo alguna teoría, ¿no? Muchas veces esa teoría es inferior en conocimiento o es inferior a las capacidades que uno puede tener que el creador. Por ejemplo, si una persona, un mecánico, realiza una máquina que cumple cierta función, la pregunta es, ¿la sabiduría o la inteligencia, la capacidad intelectual de este mecánico es inferior a lo que creó o es superior? Claro.
claramente es superior, debe ser superior. ¿Por qué? Porque justamente es él quien designa, quien elabora, quien diseña tal sistema, tal máquina o tal objeto para que esto pueda funcionar como él quiere, ¿no? Entonces eso también nos da una señal superior, ¿no? Si nosotros vemos este mundo tan complejo que está regido por fórmulas muy complejas que aún ni siquiera descubrimos, entendemos que esa complejidad, por más compleja de que sea, está supeditada, está subordinada, mejor dicho, a algo que es aún mayor, que tienen... O alguien. Exacto. Una inteligencia pues, superior. Claro, y justamente tú lo has dicho mejor, alguien, ¿no? Porque estamos hablando de una persona, ¿no? A ver, otra cosa que tiene las matemáticas, Daniel, además de que indican la precisión con la que está hecha el universo, ¿no? Es un universo que está precisamente hecho, y también son abstractas, lo cual te indica que son eternas, Así es. que reflejan a Dios, también son bellas. Y eso no tiene que ver con la evolución. A ver, la belleza, el sentido de estética no tiene nada que ver con la evolución, como lo entiende la evolución la ciencia. ¿Qué me puedes decir tú sobre la belleza de las matemáticas? La belleza de una fórmula matemática. Claro, cuando tú hablas de belleza, a mí me hace recordar cuando quizás empiezas, no sé, a aprender matemática y te das cuenta de que muchos caminos pueden llegar a una misma solución, ya sea en un problema o en un teorema o demás, ¿no? Y me hace recordar eso porque eso es bello, ¿no? Es bello entender que hay un camino trazado que te lleva a un punto objetivo, pero que es abstracto. O sea, como te decía en un inicio, el 1 más 1 es 2. Esta es una idea no concreta. Yo no puedo coger esto y decir, esto es 1 y esto es 2. No Exacto, puedo, son ideas. Exacto, son ideas, pero ideas que reflejan realidades concretas. Sí, claro. ¿No? Y ideas que no solo reflejan realidades concretas, sino que sostienen. Porque imaginemos, ¿qué pasaría si un día alguien decide decir, 1 más 1 es 3? Y aplicamos eso a absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Aplicamos eso incluso a temas económicos, aplicamos eso incluso a temas de un cálculo de algún ingeniero para cierto otro proceso. ¿Qué pasaría? Con ese simple hecho, que es sumamente básico, sumamente elemental, podríamos quizás causar grandes desastres, ¿no? Sí, claro. Podríamos causar grandes desastres porque el orden establecido, o sea, lo que ya se ha determinado, va a pesar mucho más que lo que nosotros creamos, ¿no? Creamos que deba darse, ¿no? Por ejemplo, siempre está la idea de que las grandes fórmulas de la física, por ejemplo, la última, que es no es la última descubierta, pero la más saltante es la de Einstein, la fórmula de la relatividad especial. Es bella y también es elegante, que no son dos cosas iguales. ¿Por qué las matemáticas pueden ser bellas y por qué pueden ser al mismo tiempo elegantes? ¿Y por qué en esta bella elegancia uno puede ver traspuesto a Dios? Bueno, porque claramente la belleza y la elegancia no son, por así decirlo, no son causas necesarias o condiciones necesarias para que exista la vida, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos de una perspectiva evolucionista, todo surge con la finalidad de que se preserve su existencia, ¿no? Ya, pero es necesario que veamos, bello? No. claro, es necesario que veamos orquídeas, es necesario que existan diversas otras cosas en el mundo, matemáticas o me refiero a la creación en general, que sean bellas para su existencia. Entonces, si no es necesario que sean bellas para que existan, sino que simplemente sean y cumplan con las condiciones básicas para que puedan existir o sobrevivir en este mundo, ¿por qué son bellas? ¿No? ¿De dónde nace eso, no? Y claramente eso habla de un diseño inteligente, de algo que tiene una personalidad, que tiene una capacidad también de medir la belleza, de medir lo estético. Claro, entonces en esa belleza y en esa elegancia uno puede ver traspuesto la belleza y la elegancia de quien lo ha creado. O sea, el que ha creado las matemáticas ha puesto de sí en ellas. Y podemos conocer un poco a Dios también, entendiendo cómo son las matemáticas. Es un Dios que aprecia la belleza, que aprecia la armonía, que es otro tema interesante en las matemáticas. Las matemáticas además son armónicas, o sea, como tú bien dices, están equilibradas las fórmulas aun cuando parezcan arbitrarias. Claro, y son veraces también, ¿no? Son veraces, en cierto sentido podríamos llamarle, son atemporales.
las matemáticas, ¿no? Ayer 1 más 1 era 2, hoy día 1 más 1 es 2 y seguirá siendo 1 más 1 igual a 2. El teorema de Pitágoras va a seguir siendo el mismo, pasen milenios de millones de años, seguirá siendo el mismo. Así es, así es. Entonces, eso nos habla de una atemporalidad de las matemáticas, ¿no? Atemporalidad de esas leyes. También nos habla de una, en cierto aspecto también nos habla de una rectitud, ¿no? Una rectitud, de una justicia, porque si nosotros vemos que 1 más 1 es 2, eso es correcto. ¿Sabes qué cosa es interesante? Sobre todo para los cristianos que son que les gustan estos temas así medio reformados. Las matemáticas no tienen pasiones. No se apasionan las matemáticas, no cambian. La matemática no va a dejar de ser, un tiempo va a ser el teorema de Pitágoras un poquito diferente que no. Siempre van a ser las mismas. Entonces, hablamos también de un Dios que no cambia. Que el que ha creado las matemáticas matemáticas que no van a cambiar, es porque él mismo es un Dios que siempre permanece siendo el mismo. Claro, la inmutabilidad, ¿no? Exacto, sí. La inmutabilidad. Lo que algunos llaman el Dios sin pasión, que no se apasiona como un ser humano y al punto de que cambia simplemente porque lo apasiona algo, ¿no? Así es. La matemática no es posmoderna, ¿no? La matemática no dice en un momento me parece que es así, no, simplemente rige sus leyes y todos nos tenemos que regir. Si en algún momento yo decido, cualquier persona, por más títulos que tenga en matemáticas o por más, no sé, por más prodigio que sea de las matemáticas, no podría decir que, no sé, que 3 más 3 es 7, no podría decir, sino que tiene que sujetarse a algo que ya está establecido, ¿no? Y que es inmutable, como tú dices, que no cambia, que no podemos nosotros tener alguna forma en la cual torcerlo y ajustar la realidad a ello, sino que la realidad ya está establecida, ¿no? Y eso es algo que nos apunta, ¿no? Por eso leí en el texto, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, anuncia algo, eso nos da luces de algo, nos lleva a algo. Y también en Romanos 1, si mal no recuerdo 19, ¿no? Donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? O sea, vemos en este mundo, salta a la vista que hay un creador, pero obviamente el ser humano siempre, como refleja claramente en Salmos 2, ¿no? Siempre tiene esa actitud contraria, ¿no? Donde dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? A ver, otro tema interesante en relación a Dios y las matemáticas también, Daniel. Estamos con Daniel de la Cruz, es docente de matemáticas, tiktoker, además lo pueden encontrar en matemáticas.com.daniel, en su TikTok. Ahí ya nos va a mencionar un poco cómo ubicarlo, porque da unas clases espectaculares a chicos, etcétera. También es este simbolismo religioso que suele encontrarse en las matemáticas. Por ejemplo, hablamos de la proporción áurea, el número de Dios, como lo llaman, o el número de Fibonacci, que son números muy arbitrarios también que encontramos en la naturaleza. La proporción áurea, explícanos por favor qué significa la proporción áurea para que la gente lo pueda comprender. Claro, bueno, así como la proporción áurea podemos encontrar muchas otras proporciones en la naturaleza que nos dan luces del creador, ¿no? Y nos dan como tú decías, una belleza, ¿no? Algo estético, nos muestran algo estético, algo bello, algo que tiene una coherencia lógica, una coherencia orgánica entre sí mismo, ¿no? Y es algo bastante interesante, ¿no? Nosotros en comunicaciones usamos mucho la regla de tercios, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Partimos la pantalla en tercios para poder ubicar bien los elementos y a la hora de componer, hacer una toma, etcétera, que sea agradable, que sea estética, usamos estas proporciones que son de antiguo, ¿no? Que han sido descubiertas por el hombre, no creadas por el hombre. Claro, y como dices, o sea, son proporciones que son descubiertas porque ya hay algo que ha sido determinado, ¿no? Y bueno, y eso es algo que salta a la luz hacia nosotros todos los hombres, ¿no? Pero obviamente los que creemos somos los que en cierto aspecto hemos abrazado esa verdad y no tenemos por qué luchar contra ella, ¿no? Daniel, quiero hablar de 3 grandes matemáticos, que han sido 3 grandes cristianos. Enormemente cristianos, que incluso los que no son cristianos o los que son ateos,
reconocen en ellos de un genio, a ver, sobrenatural, ¿no? Que el primero es Isaac Newton, enorme cristiano, hipermatemático, el padre de la física. El segundo es Johannes Kepler, enormemente cristiano, además cristiano puritano todavía encima. Claro. Y que vio a Dios en las estrellas, ¿no? El que entendió a Dios viendo las estrellas y entendiendo el orden de las estrellas. Y el tercero es un matemático músico, Johann Sebastian Bach, el que vio a Dios en la música, ¿no? Y usó su dolor para crear música divina con matemática. Claro. A ver, comencemos por Newton. ¿Cómo desde tu perspectiva de docente de matemáticas, cómo entiendes a Newton cristiano? Bueno, Newton, siendo un gran matemático bastante prolífico, influyó en muchas áreas de las ciencias, porque la matemática sabemos que tiene influencia en muchas otras áreas, y me hace recordar también a lo que decías del otro puritano, ¿no? Me hacía recordar Johannes Kepler. Claro, me hacía recordar a esas grandes universidades que ahorita podemos ver que son quizás las que brindan mejor educación en el mundo. Y son, por ejemplo, la Universidad de Harvard, ¿no? Que fue fundada por cristianos, ¿no? Que sí. Inicialmente fue fundada para formar ministros del Evangelio, ¿no? Dice que en la primera década en que esta universidad se fundó, empezó teniendo el 52% de los egresados dedicándose a ser ministros de la palabra, ¿no? Y no solo esta universidad, podemos ver otras universidades, la Universidad de Yale, ¿no? Que fue fundada también como una alternativa a la Universidad de Oxford, y muchas otras universidades fundadas tanto por bautistas, por hermanos reformados, presbiterianos, holandeses también, ¿no? Y demás, ¿no? Podemos ver todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de hechos en la historia que, como siempre, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con algunos hermanos, les digo, ¿no? Podemos ver incluso que Dios ha bendecido tanto a la nación de Estados Unidos, ha bendecido tanto no solo en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto económico y demás, pero esas bendiciones las vemos mucho después de que ellos tuvieron un fundamento cristiano, ¿no? Las vemos mucho después de que tuvieron un fundamento cristiano. Y podemos ver que esas bendiciones siguen aún a pesar cuando ellos se han alejado tanto de Dios y cuando muchos de ellos han abrazado ideologías que son contrarias a Dios, ¿no? Entonces, Daniel, cuando vemos a Dios en las matemáticas, ¿es simplemente para sorprendernos y decir, qué bacán, mira cómo Dios está ahí? Si no, ¿es para qué? Y vuelvo al texto que tú has memorizado y nos has compartido, el texto de Primera de Romanos, que Él se ha revelado en la naturaleza de una manera especial para que los hombres de alguna manera también queden sin excusa, para que nadie pueda decir, oye, Dios no existe, ¿no? Así es. ¿En función de qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo este tema? ¿Simplemente sorprendernos por un Dios que se agrada en hacerlo de una manera tan hermosa, bella, elegante, cohesiva, profunda? Sino, ¿cómo juega el Evangelio acá? No, entender que justamente así como vemos propósito, vemos diseño en todas las cosas, hay un propósito para el hombre, ¿no? Hay un propósito para el hombre para que éste pueda cumplir verdaderamente el propósito para el cual Dios lo ha creado, ¿no? Y justamente ese propósito es glorificar a Dios, ¿no? Es glorificar a Dios y poder glorificarlo no solo en un área de su vida, sino glorificarlo enteramente, con toda su vida, ¿no? Y ese es, pienso que es la forma o la conclusión a la que Dios quiere que lleguemos para que nosotros podamos vivir la vida que Él ha designado que nosotros vivamos, ¿no? Vivir para Él y someter todas las cosas a su gloria, ¿no? Me has hecho recordar a Hechos 17, Pablo en este círculo que había en Grecia, en la plaza central de Grecia, en el Areópago, y le dice, Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación con una sola razón, para que le busquen, para que al menos palpando en la oscuridad puedan hallarle, porque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, es lo que dice la Escritura. Claro. Entonces, al final, Dios y las matemáticas, qué bacán, sí, todo ¿para qué?
Bueno, para que lo busques, para que sepas que Él existe y lo busques, porque Él ciertamente está cerca de aquel que le busca. Claro. Y como creían estos hermanos puritanos que fundaron esas grandes universidades que te mencioné, que todo conocimiento verdadero está en Jesucristo. Todo conocimiento verdadero está en Jesucristo. Entonces, ir con esa bandera para poder verdaderamente llegar a la sabiduría, verdaderamente llegar, como tú sabrás también, en los muchos premios Nobel, muchos grandes científicos que han dado grandes aportes al conocimiento, son cristianos, ¿no? Y ellos creen verdaderamente que el entender ese conocimiento mayor, ese conocimiento que está por encima, que es trascendente a todo lo creado, es mucho más importante, ¿no? Recuerdo también que en Harvard, cercanas al año de su fundación, siempre pedían que los estudiantes lean mínimo las escrituras 2 veces al día. Entiendo, sí. Con la intención de justamente poner en prioridad algo que debe tener principal importancia, ¿no? Para que ellos puedan entender que aquí está el conocimiento y de que debemos pedirle a Dios conocimiento y de que Él va a ir dándonos más conocimiento, ayudándonos a poder encontrar muchos otros órdenes que podemos encontrar en el universo, ¿no? Daniel, ¿con qué nos quedamos entonces para despedirnos? ¿Cuál es tu palabra final sobre Dios y las matemáticas? Bueno, creo que justamente no solo las matemáticas, la física, la química, la biología y todas las ciencias nos guían a Dios, ¿no? Nos guían a un Dios que es un Dios que también en cierto aspecto pone sus atributos en esas verdades o en esa palabra que Él ha dicho, que son verdades absolutas, son verdades atemporales, son verdades rectas, ¿no? Son verdades, valga la redundancia, veraces, ¿no? Y son realidades que nosotros podemos notar sin necesidad, muchas veces sin necesidad de ser tan inteligentes, ¿no? Pero eso nos debe llevar, como tú decías, ¿no? A buscarlo, ¿no? Nos debe llevar a entender que Él es el fin de todas las cosas, de que hay un creador y de que nosotros le debemos a Él adoración, le debemos a Él glorificar su santo nombre, ¿no? Amén. Bien, muchas gracias, Daniel, muy amable, ha sido muy agradable. Tu palabra final, creo que tú estás dando clases de matemáticas. Sí, así es. Bueno, ahorita estoy teniendo he aperturado una academia que se llama Aprende de Verdad, ¿no? Donde justamente, como mencionaba anteriormente, las matemáticas tratamos de desarrollarlas, ¿no? Para que los chicos entiendan las matemáticas desde fondo, ¿no? Y de esa forma ellos puedan comprender las matemáticas y no solo tener las matemáticas como una especie de estudio abstracto, de estudio que no tiene relación en sí mismo, ¿no? Sino que todo ello es una ciencia orgánica, una ciencia que tiene relación lógica entre ellos, ¿no? Y bueno, eso quizás para que se puedan comunicar, para que puedan averiguar más respecto a este ciclo que estoy brindando, pueden comunicarse por WhatsApp o por llamada al número 910 55 14 57. Bien, muchas gracias, Daniel, muy amable. Gracias, Fabricio. Dios te bendiga. Bien.